Hola Rosy, hoy tengo el gusto de estar contigo. Para quienes no te conozcan, eres Rosy, que tienes tu canal de divulgación filosófica que se llama Oh Rosy. Y yo, a los que no te conozcan, le hago la invitación a que pasen en tu canal, se Gracias. suscriban, que van a disfrutar muchísimo de tus videos. Voy a dejar en la descripción del video el enlace a tu canal y en serio, que son canales, videos de alta calidad, muy bien producidos y sobre todo súper reflexivos, con temas muy, muy interesantes. Gracias. Bueno, el tema que quería que hoy platicáramos es el sentido de la vida. Un tema tanto que de interés filosófico, interés, yo diría, religioso y hasta desde la psicoterapia. Yo, por ejemplo, estudio logoterapia y precisamente está centrado en esta parte, en la pregunta por el sentido de la vida. Y bueno, lo primero que tendríamos que preguntarnos, por dónde tendríamos que empezar es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sentido de la vida? Sí, es que te quería preguntar yo a ti que por qué había escogido este tema, porque me parece que es de los más no densos, porque hay ramas y hay autores, pero sí el que tiene más enjundia, el que tiene más ríos de tinta detrás. Entonces quería saber por qué en concreto quería ese tema. Bueno, es un tema que me ha dado vueltas en la cabeza. Ya hace unos añitos, de hecho, que nos conocemos, ¿no? Por primera vez. Y el primer video que yo subí fue uno sobre la película de Ingmar Bergman, El séptimo sello. No sé si ubiques esta película. No, no la conozco. Es una película que te recomiendo, es una película existencial. Un caballero que juega al ajedrez con la muerte. Y Ujú. la angustia de este caballero es el sentido de la vida, la inmortalidad. Esa es la angustia y esa fue mi angustia personal, ¿no? Una crisis de sentido que viví, un vacío existencial. Y de hecho eso también incluso fue lo que me llevó a estudiar logoterapia, que actualmente estoy cursando una especialidad en logoterapia y sigo dándole muchas vueltas al sentido de la vida. Sigo buscando libros que tengan por título sentido de la vida, sigo estudiándolo, es un poco como mi tema, ¿no? Es como el El santo tema del grial, tema, ¿no? sí. Sí, creo que no eres el único que va en busca del sentido de la vida, además constantemente. Creo que eso, si no hiciéramos eso, no seríamos seres humanos. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Es una pregunta realmente importante que se han planteado todos, o sea, desde todos los filósofos desde un principio ha sido una pregunta central, ¿no? Fíjate, a mí una de las cosas que primero hicieron que yo me impactara o que me preguntara más por el sentido de la vida fue leer a Aristóteles. Aristóteles en Ética Nicomaquea. Al Ujú. principio empieza con esta teleología, la finalidad del arquitecto está, la finalidad del doctor es tal, porque para Aristóteles el sentido pues, es la felicidad, ¿no? Que va a decir que esta felicidad que se va a alcanzar con la virtud, que es el justo medio. Y ahí yo me empecé a preguntar, bueno, para empezar me pregunté, ¿para qué estudio? Pero ya de ahí se me fueron haciendo más preguntas, ¿y para qué estoy? ¿Para qué que yo? ¿Y para qué al final? ¿Para qué vivo? Y A ahí mí me fue, pasó, perdón, sigue. sí, sí, Nada, que entonces, a mí me pasó con la carrera de filosofía, no, no fue con un autor, sino con la carrera en sí. Es decir, la carrera de filosofía es la única carrera que te enseña a que no necesitas una carrera. Porque yo realmente creía que mi felicidad era estudiar esa carrera. Y luego conforme la fue estudiando, digo, si es que no la necesito, no necesito, yo cojo un libro y lo leo, no me hace falta que si la matrícula, que si el horario, que, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, mmm, el sentido de la vida lo vas descubriendo conforme lo vas viviendo y siempre vas encontrando nuevos sentidos. Si es que hablas de sentido de la vida como un objetivo, como puede ser pues, el ser plenamente feliz o el tener una familia, un perro, un jardín, no sé. Hay muchos tipos de sentidos de la vida, para mi punto de vista. No sé sí, cómo lo ves sí, tú. sí, lo veo igual. Y esto es exactamente lo que nos dice también Víctor Frank. Dice, el sentido de la vida va cambiando de persona a persona. No es lo mismo para una persona que para otra. Y no nada más va cambiando de persona a persona, sino de momento en momento, hasta incluso dice de hora en hora, porque nuestras circunstancias van cambiando. Entonces nuestro sentido va cambiando. Un poco también decía,
Cuando me preguntan cuál es el sentido de la vida, es como cuando le preguntan a un jugador de ajedrez cuál es la mejor jugada. Y la mejor jugada va a variar, va a depender del juego, del jugador, de los jugadores que estén. Dice, el sentido depende del momento, de la persona, del lugar, de muchas Exactamente. cosas. Por eso en tu pregunta o en tu cuestión, no sé si te refieres al sentido de la vida como objetivo o como ya algo que se escapa a la razón. Porque esa angustia existencial que uno siente, yo también he pasado por épocas de angustia existencial, de vacío existencial, de ese tipo de angustia para mí es distinta. O sea, uno puede no tener un objetivo fáctico, de decir, ¿qué hago? Estoy sin trabajar, estoy sin estudiar, no sé a qué dedicarme, y se puede vivir con eso, pero sin un sentido y con ese vacío ya son palabras mayores. Entonces, para mí ese es realmente el sentido de la vida. Y sí, fíjate, hay este sentido de para qué de todo. Víctor Frank lo llamaba suprasentido, porque él cuando habla de sentido lo divide como en tres. Sentido de la vida, del momento, sentido del momento, sentido de la vida, que es como un casito especial, porque es cuando uno ya está pues en sus últimos días y se pregunta, bueno, ¿cuál fue el sentido de mi vida? Ese es el sentido de la vida. El sentido del momento es el que habíamos platicado antes, que cambia de momento a momento. Y está el suprasentido, que es el para qué de todo. Y dice Víctor Frank, este ya excede nuestras capacidades de la razón, de la reflexión, incluso del conocimiento que podemos obtener empíricamente. Totalmente de Distingue acuerdo. estos tres aspectos, aunque los tres están hilados. Por ejemplo, si uno presupone que nada tiene sentido, difícilmente vas a encontrar un sentido de momento. Es algo que va a costar más trabajo tal vez. En cambio, si presupones que todo tiene un sentido, es más fácil que encuentres un sentido a cierta situación, vivencia que estás pasando. Pero eso, Ujú. yo ya por sacarle puntilla y para que podamos seguir hablando, le voy a sacar puntilla. Y es que uno puede pensar que nada tiene sentido, pero de repente uno se enamora. Se enamora y eso no lo elige. Puedes poner las condiciones para que eso surja y puedes no tenerlas, o sea, no ponerlas. Puedes encerrarte en tu habitación, no salir y ahí no va a surgir nada. Pero si tú vives una vida normal, con hastío, ¿no? Aunque tengas hastío y dices, no le encuentro sentido a nada, tal, pero de repente te enamoras y ya de repente todo tiene un sentido. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede decir mi vida no tiene sentido si uno no controla? Hay cosas que, como he dicho antes, se escapan a la razón y uno siente y de repente le ve sentido a algo, ¿eh? Porque siente ese amor, esa alegría. No sé si me explico. Sí, sí, o sea, nuestras circunstancias pueden cambiar y de repente podemos encontrar ese sentido que en un principio decíamos que no encontrábamos. Más o menos es así lo que me dices, ¿no? Igual Sí, aquí, otra vez refiriéndome a Víctor Frank, precisamente dice que uno de los caminos por los cuales encontramos el sentido es a través del otro. Él lo llama autotrascendencia. Por ejemplo, el amor, precisamente como lo llamamos, el amor, el enamorarse es algo que nos hace encontrar sentido. Y de hecho, el amor, incluso yo diría, es algo que nos hace desear no solamente ese sentido del momento que ya estamos viviendo, sino que todo tenga sentido. Por eso, por ejemplo, Gabriel Marcel dice amar, es decir, tú no morirás jamás, porque es planificarle todo su sentido. Es exactamente. decir, no nada más como de que este momento va a tener sentido, sino quiero que lo tenga absolutamente todo, para siempre. Y ahora sí también aquí como dice José Ortega Gasset, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, y nuestras circunstancias también van cambiando y a veces nos vamos encontrando con ese sentido. Totalmente. Por ejemplo, aquí un poquito también te decía, ¿no? A veces cuando nos preguntamos por el sentido, muchas veces nada más queremos verlo o referirlo a este sentido del momento. O sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo la estoy viviendo? Si no la estoy viviendo como quiero, pues, ¿qué tengo que hacer para cambiarla? Pero estas reflexiones que están bien, pues yo las veo como reflexiones limitadas.
Porque, bueno, ahora sí, como diría Julián Marías, ¿no? Somos futuristas, vemos a futuro, vemos nuestra propia muerte. Y cuando vemos nuestra muerte, tenemos que preguntarnos como Unamuno, ¿morimos del todo o no morimos del todo? Y si todos morimos del todo, dice Miguel de Unamuno, ¿para qué todo? Ahí está una interrogante, ¿no? Que muchas veces se quiere limitar o se quiere restar importancia a este problema de la muerte que está íntimamente relacionado con el problema del sentido de la vida. Exactamente. Sí, de eso yo quisiera hablar más tarde conforme el esquemilla que propusiste, porque tiene mucho que ver para mi punto de vista, el sentido de la vida con saber que uno se va a morir. Eso es así. Así que, si quieres, seguimos con las respuestas tradicionales. A ver, ¿cuáles habías pensado? Ah, sí, respuestas tradicionales. Pues precisamente esta de aristotélica, ¿no? La felicidad como sentido de vida. Nada más que hay una clara diferencia de cómo Aristóteles entendía la felicidad en su tiempo a cómo la entendemos hoy en día, ¿no? Nada que ver la felicidad relacionada con la virtud, a esta felicidad pues más consumista, más superflua, más sentimentalista y menos propia, menos centrada en la reflexión, en el yo, porque el propio Aristóteles sabe que para desarrollar la virtud, por ejemplo, se necesita prudencia, reflexión, o por ejemplo los estoicos, ¿no? Tienen por finalidad, por sentido de vida esta ataraxia, esta imperturbabilidad. Esa sería otra de las respuestas tradicionales, ¿no? O las propias de la religión, ¿no? Entendida pues a Dios como el sentido de vida, Sí, la salvación, ¿no? la salvación, ¿sí? O incluso Epicuro, sí, Epicuro, un poco esta vida hedonista, pero un hedonista inteligente, no como lo entendemos, ¿no? Un hedonismo superfluo y tonto, sino un hedonismo de una vida tranquila, es como de que la finalidad de la vida. Nada más que un poquito también, ya posteriormente empezamos con unas propuestas un tanto más pesimistas de la vida, ¿no? Ya con Schopenhauer, con los existencialistas. Ahí ya tenemos, creo que un cambio, ¿no? Histórico en cómo entendemos la vida y qué finalidad le estamos viendo a la vida. Realmente, por ejemplo, Schopenhauer diría, creo, no sé, tú me dirás mejor. O sea, nada más no nos suicidemos para no hacerle caso a la voluntad de vivir. Pero si no fuera por eso, ya todos estaríamos con la horca encima, ¿no? Ya. Hombre, tiene sentido. A mí fue una de las teorías que más me impactó, porque dice, hay una voluntad, o sea, el intelecto está después de la naturaleza, primero es la naturaleza. Y eso tiene una serie de comportamientos en general que también nos afectan a los seres humanos, aunque nosotros tengamos nuestra razón, nuestra inteligencia y todas esas preguntas que nos hacemos, pero somos impulsividad, somos espontaneidad, estamos un poco, ¿cómo se dice? Constreñidos, ¿no? Por esa naturaleza. Entonces siempre tenemos un deseo insaciable y cuando tenemos algo queremos otra cosa y cuando la tenemos ya, y así vivimos en una especie de cárcel. Y esa sería la voluntad, que en realidad nadie sabe lo que es porque cada uno tiene la suya. Entonces dices, joder, y encima si te suicidas porque dices, bueno, pues me quito del medio y ya tomas por... Pero no puedes porque ya le estás dando la razón a la voluntad, ¿eh? Como no eres viable no sirve, así que mejor que te haya ido. Y en ese sentido, pues, angustia un poco. Pero Schopenhauer sí da salidas, ¿no? Como la vía del arte o la vía de la ética, ¿no? El hacer el bien. Pero es que a mí me pasa en general que las soluciones que dan los filósofos, como le pasa a Foucault, por ejemplo, hacen una teoría súper compleja, un círculo cerrado. Pero a la hora de dar una solución, o sea, te hacen un diagnóstico, pero la solución como que flaquea, sobre todo en los autores más contemporáneos, como la ética de sí, de Foucault, ¿no? Bueno, pues de todo esto que pasa, la microfísica del poder, la fuerza, no sé qué. La ética de sí, ¿no? El tener tu espacio, bueno, vale, sí, se suena muy... Ya está,
después de toda la retaíla que me has dicho, que no se ve a ojos vistas, que esto es tan complicado, las retículas de fuerza, y me vas a decir que como tengo que actuar, que la receta de la vida es cuidar de mí, sí, la vía de crear, ¿no? Cosas que también tiene su enjundia y tiene su sustancia. Pero no sé, a mí me sabe siempre a poco, y es que yo creo que el problema es buscar en la filosofía una solución. No se puede ir buscando una solución ni una receta porque es que no la va a encontrar. Sí, sí, definitivamente. Y precisamente un poco es precisamente que las filosofías siguen dando. Si yo hubiera encontrado la solución definitiva, ya no tendríamos que seguir pensando las cosas. Ya ahí Desde sería luego. como punto final. Ya está la receta y todos nos salimos de ahí. Y precisamente es la insatisfacción que nos produce que nosotros seguimos buscando. Por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Quedó muy maravillado igual de Schopenhauer, pero al final ya después como de que no le fue suficiente, no le gustó y siguió buscando. Y lo mismo después de Nietzsche, no nos es suficiente, seguimos buscando. Y así es la filosofía, ¿no? Por eso se extiende al infinito. Mientras sigamos los humanos pensando, razonando, vamos a seguir una búsqueda infinita. Si no, el saber ya se hubiera detenido, ¿no? Igual lo mismo en las ciencias. Nunca creo que lleguemos a un punto en el que vamos a decir, ya lo sabemos todo, ya no es necesario investigar nada, ya no es necesario reflexionar nada, No, puesto que ya lo sabemos todo y eso nunca va a llegar, pienso yo. no. Pero uno puede llegar a una especie de acuerdo consigo mismo para decir, pues mira, esta va a ser mi felicidad, este va a ser mi sentido. Entonces, hay unos que piensan demasiado, como le pasa a los filósofos, y luego hay gente que piensa demasiado poco. Y aunque ellos crean que su felicidad es, a lo mejor podrían ser más felices de lo que son. Entonces, yo creo que no está mal que la filosofía no deje de pensar nunca, porque así siempre que haya alguien que tenga una inquietud, que tenga, pues va a tener donde echar mano para poder aliviar el alma, ¿no? De esa angustia existencial que nacemos con ella, creo yo. Sí, sí, definitivamente, ¿no? También esta parte que mencionabas, ¿no? De que hay pues quienes piensan demasiado, con los filósofos, quienes piensan demasiado poco, pero aún así con eso están felices. También a veces pienso que es un poco no querer hacerse a veces responsable, ¿no? Porque siempre es una exigencia, pues, el reflexionar. Sócrates decía, una vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. Hay un poco como está su sentido de vida, ¿no? Y siempre elegimos sí un camino, pero, o sea, esto está bien que cada quien elija un camino, ¿no? Una forma de ser, de vivir, pero que ese camino que elijan siempre sea de movimiento, ¿no? De crecimiento, de seguirse enriqueciendo, y no como decirse a sí mismos, pues ya esto es todo de todo y ya, aquí ya no me muevo, ¿no? Me estanco, un estancamiento, sino una continua construcción de uno mismo, que sea del mismo camino. Si es que es un camino pues religioso, pues en ese camino vas a seguir creciendo. Si tienes cierta orientación filosófica, pues en esa misma cierta orientación filosófica seguir, ¿no? Pero no estancarse, no decir, esta es la receta y ya no la voy a cambiar, sino hacerle pequeñas modificaciones que también te permiten ir creciendo, ir desarrollándote. Sí, el problema yo creo que es que, sí, no, bendita ignorancia, podríamos decir, en la gente que no piensa mucho pero, ay, se me ha ido lo que te iba a decir. Tenía que haberlo apuntado conforme lo hablaba. Pero que sí, que se puede tener una existencia vacía, ¿no? Como, es que no sé de qué tipo de postura tienes tú, pero yo me vuelco más por la filosofía continental. El nihilismo, la época de la técnica. Yo creo que no somos felices de una manera propia, ¿no? Como diría Heidegger, porque el ser humano y su forma de ver la vida y su sentido de la vida se ha ido degradando, se ha ido pervirtiendo. Con respecto al cristianismo, pues sí, se puede ser feliz porque a la hora de tener un mal en tu vida, una enfermedad, la muerte, te puedes agarrar a ese pilar y puedes seguir siendo feliz aunque sufras. Pero siempre tu felicidad va a estar en otro plano. No va a estar nunca en tu vida. Está cuando te mueras, está en el más allá, está en el cielo. Pero, ¿qué pasa con nosotros estando aquí?
este presente, en esta vida de peligro, de amenazas, Entonces, en ese sentido, yo creo que el cristianismo o cualquier tipo de religión que te ponga como solución a tu vida o la meta de tu vida, el que tú seas feliz o pleno en otro plano al que no puedes acceder, pues me parece, pues no sé, creo que sería una postura nietzscheana, me parece triste, porque es como no vas a aprovechar bien la vida, no vas a ser feliz hasta que te mueras en realidad y ya conozcas a Dios supuestamente. No sé, en ese aspecto, bueno, Sí, no sé qué fíjate. opinas. Sí, eso lo he pensado, ¿no? Y precisamente es lo que te iba a decir, creo que es esta crítica de Nietzsche, ¿no? Como de que dice un poco sacrificarnos esta vida en pos de otra, que todavía no está, y él precisamente es este vitalismo de él, de decir hay que pues vivir plenamente esta vida, igual que Epicuro, ¿no? Esta vida, vivirla bien, porque es decir, igual a Epicuro los dioses no les interesamos nosotros, entonces lo importante pues es esta vida. Aunque igual, fíjate, un poco la pregunta va, por ejemplo, en torno a precisamente la finalidad del propósito. Si el propósito lo vemos como Epicuro, el propósito es disfrutarlo, pues entonces, efectivamente, no vamos a poder disfrutar esta vida si estás viviendo a futuro en otra que todavía no llega, no está. Aunque también, si el propósito de la vida no es este disfrute, sino es el sacrificarte en pos de un propósito X o Y idealista, de construir, no sé, X o Y cosa, pues entonces igual no disfrutarías la vida si te sacrificas por ese propósito. Pienso un poquito ahorita en Martin Luther King. Tuvo un poco la oportunidad de irse a los estados del norte, donde había menos discriminación con su esposa. Y más sin embargo, escogió quedarse, luchar, en todas estas angustias que pasó de amenazas de muerte hasta que no lo mataron. Ya no disfrutó de su familia, no disfrutó de su hija. Alguien que pensaría la vida es para disfrutarse, se hubiera ido para los estados del norte, hubiera escapado de esa situación y no hubiera afrontado pues este problema. Ahí, eso es lo que yo le veo un poquito a Nietzsche, ¿no? Que tenía como esta visión pues muy de Epicuro, muy de Spinoza, de pues este momento pues es el que importa, ¿no? Y también precisamente cuando uno tiene las condiciones, por ejemplo, de llevar una vida placentera, una vida cómoda, una vida de disfrute, de amistad, del quesito, todo esto, pues está muy bien, ¿no? Pero también muchas personas llevan una vida más de sufrimiento, por enfermedades físicas, por condiciones sociales. Entonces estas personas se preguntan, bueno, ¿y por qué a mí me tocó esto y yo no puedo disfrutar? Pero encuentran sentido en poder, como una especie de sacrificio, un sacrificio no masoquista, sino un sacrificio heroico. Es decir, bueno, a pesar de que mi vida esté siendo pues sufrida, quiero vivirla porque me voy a entregar a este propósito. Por ejemplo, Víctor Frank narra un caso de una señora que perdió sus hijos durante el Holocausto y entonces después pues se dedicó a atender niños huérfanos. Entonces es como ahora me voy a sacrificar yo para atender a los niños que perdieron a sus papás, yo que yo perdí a mis hijos. Es como una visión pues diferente. Pienso yo que cuando se vive cómodamente es fácil quererse plantear esta postura muy de Epicuro. Pero precisamente, por ejemplo, los estoicos, que por ejemplo Zenón de Cito, que era un rico que de repente lo perdió todo y fundó su escuela, pues se las vio mal. Y al vérselas mal, pues se preguntó, bueno, esto no puede ser la vida así, ¿no? Tengo que emprender una vida en que pueda soportar mejor estos sufrimientos. Y este optimismo metafísico de decir, o sea, lo que no depende de mí es para mi bien. Ahí también hay un optimismo, una especie de sacrificio, una especie de visión diferente de la vida, ¿no? A veces también se dice, creo, así como de que pensamos, hablamos conforme nos va en la feria, ¿no? Entonces también, pues, vaya, o sea, conforme a nuestras experiencias vitales, es como llegamos a cierto tipo de filosofía, de postura, de pensamiento. No sé cómo lo ves tú. Hombre, lo veo que es obvio. Uno es
esclavos de su época, de su edad, de su contexto y de todas esas cosas. Pero si es un arma de doble filo, y volviendo a lo que estábamos diciendo y conforme lo que con respecto a lo que has dicho, es un arma de doble filo el pensar, ¿no? Reflexionar sobre la vida de uno, ¿no? Porque el sufrimiento, si uno lo enfoca como esta mujer de la que habla, ¿no? Que perdió a su hijo, y lo enfoca de una manera bueno, pues a lo mejor mi objetivo en la vida no era este, sino no era tener hijos y criarlos, sino ayudar a los hijos de otros que no tienen padres. Pero cuando uno reflexiona y a lo mejor si da con la clave de que la vida puede no tener sentido, a lo mejor hubiera sido mejor no llegar a eso. Porque y eso también lo decía Nietzsche, cuando uno mira al abismo, cuando uno mira dentro de sí, hay cosas muy chungas. Y a lo mejor el abismo te devuelve la mirada. Y a lo mejor te vuelves loco, como le pasó a él. De indagar tanto en la realidad y en el sentido de todo que al final ni disfrutas ni nada. Entonces, en ese sentido, a veces es mejor, pues eso, no ser cristiano como tal, pero sí decir, pues puede que haya un propósito bueno para esto que me ha pasado, o por lo menos voy a aprender de esto, voy a dedicar mi vida a ayudar, no sé. Es como si pensar demasiado fuera bueno para unas cosas y para otras malas, y a la vez ser un poco ignorante y ser un poco, pues también te ayudara. Sí, definitivamente lo pienso igual. Pienso que es un arma de doble filo. Incluso esta misma película del Séptimo Sello, hay un fragmento que le dice, ya cuando la muerte se los va a llevar, le dice, hubieras disfrutado más de la vida si no te hubieras puesto a pensar tanto sobre la muerte, pero ahora es demasiado tarde para ello. En las tinieblas que confiesas vivir, en las que confieso vivimos los hombres, no encontrarás a nadie que escuche tu angustiosa súplica y se pueda conmover. Sécate las lágrimas y mira el fin con serenidad. Oh Dios, estés donde estés, porque ciertamente tienes que existir. Ten misericordia de nosotros. Hubieras gozado más de la vida despreocupándote de la eternidad, pero es demasiado tarde. Oh, es una película impactante que te recomiendo. O sea, a mí me la he apuntado para verla. Sí, es muy, muy buena. Y sí le dice, y sí, o sea, no pensando tanto, definitivamente pienso que se puede disfrutar más de la vida. A veces, pues es como tener, pues sí, cierto equilibrio, porque también no pensar puede llevarte a esto de las masas, como nos habla Ortega, la banalidad del mal, como nos habla Hannah Arendt, y hay un montón de cosas que pagamos por no pensar a veces también. Y sí, un poquito estos extremos, estos cuidados que sí, o no recuerdo en qué novela de Dostoyevsky, o una frase de Dostoyevsky, él decía, tengo una enfermedad, pienso demasiado, una frase de él. Sí. Rodion, sí, porque también ahorita se me vino una de sus novelas, Crimen y Castigo, Rodion Raskolnikov, que se encierra en su cuarto y empieza a pensar, y ahí es cuando se enferma. Es cuando se enferma. Hasta el punto que se cree con el derecho de poder matar, y bueno, se vuelve loquito. Ya veo. Una patología que sí, definitivamente pensar demasiado puede ser peligroso, y pensar en el sentido de la vida es algo que nos excede. Por ejemplo, Víctor Frank no nos dice, pues, sé cristiano o sé de una religión, nada más dice, cree que hay un sentido, a tener fe que hay un sentido incondicional de la vida, ¿no? Ya más allá de cómo se sustente, pues quién sabe, ya estamos fe en que sí hay un sentido incondicional de la vida. Y no se hace proponer, mira, esto se sustenta por tal o por cual, sino simplemente así como estos estoicos, un optimismo metafísico de decir, bueno, todo lo que no depende de ti, pues es para bien tuyo. Igual es que no tendría sentido, perdona, no tendría sentido que no hubiera sentido. Y esto lo vi yo hace años en un vídeo, de hecho, de Polizón y Náufrago, de Rafa, que decía, ¿cómo es posible que en un universo, no, qué ejemplo ponía? Es como si viviéramos en un universo donde no existiera la luz y los seres humanos fuéramos la única especie que tuviera ojos. ¿De qué serviría que existiera un universo sin luz donde no existiera? Y nosotros con ojos. Pues es lo mismo, ¿no? Nosotros podemos captar el sentido de las cosas
nos preguntamos el por qué es nuestras palabras que más usamos, por qué, para qué, cómo, y la vida no va a tener un sentido. Puede que lo tenga, pero como dices, que se esté fuera de nuestra capacidad. Pero obviamente, como no pierden nada, más vale agarrarse a eso que no decir, pues me mato, puedo hacer, ¿sabes? Hay que tener valores. Nietzsche también lo decía, sí, Dios ha muerto, no hay fundamentos, no, pero nosotros podemos crear valores. Vamos a ello, ¿no? No somos amebas, somos seres humanos. Sí, 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 recuerdo precisamente ese video de Polizón. También, por ejemplo, ahorita se me venía a la mente un libro que leí de neurociencias que decía que teníamos un cerebro intencional. O sea, nuestro cerebro está como buscando ese para qué. Víctor Frank nos habla de, así como hay una voluntad de placer, una voluntad de poder, hay una voluntad de sentido. Es precisamente eso que decía Rafael. Tenemos ojos, buscamos luz. Lo grave es que no hubiera luz. También, por ejemplo, Víctor Frank nos dice, ya no está dentro de nuestra dimensión. Cuando, por ejemplo, dice, vacunamos a un perrito, el perrito le va a doler la vacuna que le estamos poniendo. No comprende para qué, bueno, ni siquiera se lo pregunta, pero no es incapaz de jamás va a comprender el por qué o el para qué de ese dolor. Nosotros sí lo comprendemos. Dice, así el sentido se nos escapa. Está en otra dimensión, pero aún así tenemos necesidad de él. O, por ejemplo, Pascal, ¿no? Un poco, bueno, nosotros no sabemos si hay Dios o no hay Dios, si hay sentido o no hay sentido, pero dice lo más razonable, pues es apostar a que sí lo hay, ¿no? Incluso un poquito es lo mismo que propone Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno le cuesta creer. Es su razón como de que le dice, bueno, como de que no hay Dios, pero Argona le dice, bueno, pero necesitas Dios para que haya un sentido. Entonces, bueno, voy a vivir como si Dios existiera, apostando a eso, ¿no? A esa idea, aunque viva con poca fe, con poca o casi nula fe, pero queriendo creer, eso sí. Porque dice, querer es, en primera instancia, querer. Claro, si uno puede salirse de sí mismo un poquito, ver más perspectivas y conscientemente y voluntariamente decide creer en algo, me parece fantástico. Ya otra cosa sería pues eso, el adoctrinamiento, el dogmatismo, el no salir de... Pero si uno ha abierto la mente y escoge, pues ¿por qué no? Si te funciona y eres feliz así y te ayuda a afrontar los problemas, mejor eso que no como ocurre hoy en día, ¿no? Que como todo vale, todas las religiones valen, todos los dioses valen, todas las morales valen, o sea, hay un relativismo en general. Pues ¿qué pasa? Que a uno se le muere un hijo y no sabe, acude a que le echen las cartas, acude a un psicólogo, acude a todo tipo de especialistas de todos los tipos. Pero es como vivimos en un correlatismo, o no sé cómo se dice, vivimos en un camino que vamos... Entonces nos pasa algo espiritualmente, que espiritualmente nos destroza el alma y no sabemos. Ahora, un cristiano, una persona que sí tenga, pues bueno, pues dice, Dios lo ha querido así, o esto ha pasado por esto, pero cuando no tienen esa profundidad, esa espiritualidad, aunque tú la elijas, sea verdad o no sea verdad, tenga fundamento o no, te van a venir impactos en la vida que te pueden hacer caer, pues ya te digo, en una adicción, en fin, la locura. Entonces yo creo que es necesario un bálsamo, aunque uno sepa que no hay un porqué o no sepa el fundamento, porque eso nunca lo vamos a descubrir, pero siempre con perspectiva, un bálsamo que te ayude, ¿no? A soportar lo que la vida de repente te puede quitar, es que te lo puede quitar de un momento a otro. No podemos vivir tan seguros de nuestras cosas. ¿Qué opino? Sí, Ortega decía, ¿no? La vida es radical inseguridad. Radical inseguridad, o sea, no tenemos ni la certeza de si vamos a seguir viviendo mañana ni nada. Muchos, por ejemplo, esta pandemia les agarró muy de sorpresa, porque la vida es constante cambio y es impredecible. Es totalmente impredecible. Esta parte también que expresabas, ¿no? Como la gente, pues, cuando pasa por estas situaciones de crisis, pues,
va picoteando aquí y allá, porque todo se tiende a comercializar. O sea, las propias religiones son ya como religiones de aparador. Totalmente. Ahí están para el consumo y no hay realmente pues esta vocación, ¿no? De, bueno, esta es una respuesta que a mí me llama, una respuesta entre muchas otras que puede ser o puede no ser. Porque hasta eso, fíjate, pienso yo que es muy cómodo afirmar o negar ante cosas que completamente desconocemos, ¿no? O afirmar, por ejemplo, Dios existe con toda seguridad, pues qué cómodo, ¿no? O negarlo con toda seguridad, igual que cómodo. Porque lo que, bueno, a mí lo que la razón me dice es incertidumbre, es la no respuesta. Y ahí está la incomodidad, la inseguridad, eso es incómodo, incomodísimo. Eso es lo problemático. Esta película, lo que el caballero le angustia, no es una certeza, sino una incerteza, una inseguridad, porque no sabe qué hay después de la muerte. Eso es lo que le angustia. Si supiera que sí hay, que le espera la nada, pues ya más cómodo. O que le espera el cielo o el infierno, igual más cómodo. Pero su sufrimiento es esta inseguridad, este no saber. Y a pesar de todo, ¿no quieres morir? Sí, quiero. Entonces, ¿a qué esperas? Deseo saber qué hay después. Buscas garantías. Llámalo como quieras. Y muchas veces pienso que las respuestas fáciles son, pues, me voy por un lado o por el otro. O bueno, si uno escoge, puede uno escoger porque no puede vivir en este término medio de completa inseguridad. Uno puede escoger, pero siempre con esa espinita de duda. Tanto el que cree puede tener esa espinita de duda, como el que no cree puede tener esa espinita de duda, ¿no? Puede que yo me esté equivocando. Y si no hay nada, ahí siempre va a estar. Y eso es, bueno, eso yo pienso que es una postura más sensata, más prudente, más realista incluso. Pero sí, es dolorosa, porque es inseguridad y tenemos afán de seguridad, no de inseguridad. Como decíamos, pensar demasiado nos hace daño. Sí. Hay que encontrar el término medio. Sí. De todas formas, yo creo que esa angustia, como diría Heidegger, no es mala, porque es como una alarma que te indica que no estás viviendo la vida como deberías, que no estás ya no comiéndote la cabeza hasta el extremo de volverte loco, pero que a lo mejor necesitas pararte y vivir un poco tranquilamente, de una manera más contemplativa y decir, ¿qué quiero? ¿Dónde estoy? ¿Por dónde voy? ¿Estoy haciendo lo que realmente quiero? Entonces esa angustia yo creo que te llama a la puerta y te dice, che, no te encuentras bien y no sabes por qué, porque es verdad, hay gente que dice, cuchi, tengo coche, tengo pareja, tengo unos hijos preciosos, sanos, y aún así no me encuentro bien, ¿qué me pasará? ¿Sabes? Y a lo mejor es esa angustia existencial que te está diciendo, sí, tienes lo que a lo mejor te vende un Modern Family, ¿no? Tienes lo que te vende una serie americana, tal, pero ¿y si lo tuyo es el arte? ¿Y si lo tuyo es, y si tú no estás atendiendo a esa parte de ti que quiere emerger? Entonces, por ese lado, la angustia es que todo es gris, ¿no? No hay un término, no hay extremos realmente para mí, todo es con muchos matices. Entonces, ¿la angustia es buena? Sí, en una parte sí, es mala también, en una parte sí. Y así, mi vida es un sufrimiento. Todo lo vivo así. Y sí, es que sí, concuerdo. No es blanco o negro, sino son grises. Ahorita me acabo de acordar de un cantautor, no recuerdo el nombre, que te daba una respuesta muy frívola, a mi parecer. Dice, cuando las preguntas, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Decía él, por lo que a mí vengo de mi casa. ¿Quién soy? Soy yo. ¿Y a dónde voy? Pues a mi casa otra vez. Sí. Fíjate, muchas veces se promueve mucho también esto del sentido del humor, que es saludable, indudablemente. Sí. Pero también un exceso de sentido del humor nos lleva a la frivolidad, a nada es serio, nada es importante, cuando sí hay cosas que son serias y son importantes. Sí, sí, lo sé. Una enfermedad de un ser querido, no te vas a estar ahí riendo a carcajadas. No. Hay como todo este punto medio. Y bueno, Sí. igual el punto medio no es exactamente la mitad, a veces va a estar un poquito más de un lado que del otro, así como ya Aristóteles nos decía, ¿no? La valentía está un poco más cerca de la temeridad que de la cobardía.
Y así para muchas cosas, pero aprender a vivir, ¿cómo es complicado, no? Aprender a vivir es complicadísimo. O sea, creo que decía Chesterton, nos tardamos 50 años para nacer y después ya lo único que nos queda es esperar la muerte. Porque aprender a vivir es tremendo, complicado. Y bueno, el preguntarse uno el para qué también es una reflexión bastante importante para la vida. Decía Seneca que quien no tiene un norte, quien no sabe para dónde va, ningún viento le es favorable. Y ahí está el sentido de la vida. ¿Para qué? ¿Para dónde vas? Si no sabes para dónde vas, te vas complicando la vida. Claro. Y esa es la importancia de esta pregunta, ¿no? Que puede llegar a comerte la cabeza, pero pensando tantito también te va a ayudar un montón. Sí. El problema es ese, que no, la filosofía como tal creo que no se enseña tanto como se debería. No te enseñan a vivir en la escuela, te enseñan a ser productivo, a hacer cosas, te enseñan a que trabajes, a que te manejes, pero no te enseñan cómo afrontar la muerte de un familiar, no te enseñan cómo, ya te digo, cómo verte en la calle y habiéndolo perdido todo. No te ayudan a tener autoestima, a tener determinación. Entonces, pues bueno, para eso, gracias a Dios, están los canales de filosofía, que yo no considero el mío de filosofía como tal, porque tiene mucha tontería, pero es muy necesaria la enseñanza de este tipo de cosas. Sí, Y luego ya tomar la decisión, porque a veces tomamos decisiones y estamos muy condicionados por la sociedad. sí, no son decisiones que sean plenamente libres, sino van más a la presión social, a muchas otras cosas. También esto de la educación, hay un filósofo mexicano, Juan Carlos Díaz, creo que se llama, no me acuerdo, pero bueno, decía, nos han robado la universidad, porque efectivamente ahora el propósito de las universidades es como una preparación para la empresa, como si fuera un propedéutico de la parte industrial, de la empresa empresarial, no ya en ese concepto de antes de la universidad como aprender, ¿no? Como universalidad, aprender a vivir, a pensar, a reflexionar, etcétera, donde lo importante era el descubrimiento de la verdad. Ahora son propedéuticos para el trabajo. Y así está pensada desafortunadamente pues la educación. Totalmente. Muchas veces sí ya está bastante perdida desafortunadamente. Pues el sentido de la muerte es... El sentido de la muerte es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Es que ahí digo, ¿en qué dedo me corto? ¿En qué bosque me meto? Porque ya lo resumo un poco a lo que yo siento, ¿no? Y el sentido de la muerte es, pues, no seríamos seres humanos, los animales no saben que van a morir. Entonces viven, pues, bueno, tirando con lo que surja, instinto, pero como sabemos que vamos a morir, y eso es algo que yo creo que sobre todo en Occidente, y cuando hablo de Occidente no hablo de Europa, sino de los países desarrollados, está olvidando, es que se nos olvida que nos vamos a morir. Y vivimos pues con esta rapidez, como decía Heidegger, con este nihilismo. Convertimos nuestra propia existencia en existencia, como el que tiene pues un almacén lleno de cosas. Y eso hace que el propio ser humano se convierta en una existencia, y de ahí pues trata a la naturaleza pues, con usura, ¿no? También decía. Y tratamos de dominar todos los objetos que nos rodean, incluso a la naturaleza. En ese aspecto, Europa, fuera de lo que sea el capitalismo, fuera del neoliberalismo, Europa lo que quiere es convertirlo todo objeto de su dominio. Y eso es lo que hacemos nosotros también. Cuando ya pasamos de vivir en comunidad, aunque tengamos hambre, aunque pasemos más hambre, aunque no haya, yo que sé, ducha con agua caliente, pero pasamos de vivir en una comunidad más digna a vivir, pues eso, rápido, sin objetivos, sin valores, no sé, llámame no sé, heideggeriana, pero en ese respecto creo que se vive más dignamente en países que no están tan desarrollados como nosotros. O sea, ¿por qué hay tanto suicidio en países desarrollados? Si hay de todo, si aquí no se muere nadie de hambre. Pero fíjate, falta algo, ¿no?
Y todo esto respecto al sentido de la muerte, pues no hay conciencia de muerte, ni reflexión del ser, del por qué soy, del qué es lo que me rodea. Me estoy liando mucho, córtame. No, está perfecto. Y fíjate, también me recuerdo ahorita un documental que también te recomiendo que se llama La teoría sueca del amor, donde precisamente en estos países, Noruega, la gente se suicidaba, nadie se daba cuenta de que se suicidaba y de hecho hicieron un programa donde tienen que ir a revisar las casas para ver si no se han suicidado. Y había un doctor ahí de Noruega que se fue a África y decía, yo aquí soy más feliz. Tengo carencias para atender a la gente, pero estoy más feliz aquí, porque allá mis colegas son más fríos, más distantes, y aquí hay más calidad, más humanidad, a pesar de esta pobreza. Of us live alone. 1 in 4 die alone. And this building is the headquarters of the agency that takes care of those who have passed away unnoticed, missed by no one. En person som har tagit livet av sig cirka 2 år sedan och uppdagades för inte så länge sedan. Så att, ja. Och det är som sagt självmord. Han hängde sig. Sen kan man undra hur kommer det sig att en person har varit 2 år i lägenheten död. Och det är tack vare en stor del förklaras med att med autogirotjänsterna. Man får pengarna in och räkningar, hyran framförallt, betalas automatiskt. Så att ingen kan reagera. Jag undrar ibland, varför är vi så olyckliga i det här överflödet av allt? Alla drar åt sitt håll. Alltså ingen shit mellan oss någonstans. Ifall man är sjuk eller man inte orkar med något eller är det något annat, så fixas det på väldigt offentligt sätt. Man kan inte gråta i någons armar. Man måste ansöka. I think that something went wrong in Sweden by all this social engineering. People are, I don't know, they feel lonely. I heard somebody told me that people are so isolated, and especially older people feel alone. So now the Red Cross in Sweden, they have started a campaign to activate people to take hand of old people, their relatives and other old people. Here, people are never alone. You're always among other people. And if you get sick, people will not stay away from you. They will come and visit you. If you are, dying, people will come. They will sit with you. And even after you die, they will sit and mourn. So here you are never alone. Never. After working as a surgeon in Sweden for 30 years, Dr. Eriksson moved to Ethiopia with his wife Sanait. In this field hospital, he has found new meaning. He struggles every day in conditions of lack of resources, helping patients for whom life itself is a constant matter of survival. Of course, we are living under conditions which are a little bit, it's not so high standard as in Sweden. Lack of resources, lack of equipment, lack of routines, chaos. Här har vi ju en materiell nöd, men den andliga nöden i Sverige är ju ännu större än vad den materiella nöden är här, tycker jag. Y es que sí, Occidente, y sí, o sea, aquí América también es Occidente, o sea, somos hijos de la cultura europea,
no provenimos de otro lado, sino de este occidente pues que vive en un nihilismo. De hecho, creo que este autor que una vez tú me recomendaste es Luis Sáenz Rueda. Sí. También decía esto, ¿no? De este nihilismo que vive Occidente, que por eso es este ocaso, este padecimiento, esta patología social, creo que él la llamaba, de este vivir sin valores, de este aceleramiento. O sea, yo veo a compañeros amigos que quieren llenarse cada vez más de ocupaciones, más y más y más de ocupaciones. Y bueno, en ese sentido en ningún momento se paran a pensar, en un momento me voy a morir, se van a morir mis seres queridos, de qué se trata la vida. Por ejemplo, pienso en León Tolstoy también. Poco a poco esa pregunta se le fue metiendo en la cabeza hasta que se paralizó. Dijo, bueno, yo no puedo atender ni a mi familia ni mi hacienda hasta que no resuelva la pregunta del para qué de la vida. Y también esta angustia de la muerte, ¿no? Fíjate, muchas veces también se dice que es la muerte lo que da sentido a la vida, y en parte concuerdo. Por ejemplo, Víctor Frank dice, bueno, si viviéramos para siempre podríamos posponer todo eternamente. No tendremos ninguna prisa de hacer nada, porque pues podríamos posponerlo al infinito, y es precisamente porque somos conscientes que tenemos que ser responsables de aprovechar el tiempo que se nos da, y está un poco el sentido de la muerte. Pero fíjate, hay otro caso precisamente de Víctor Frank, que llega un hombre y le dice, me siento angustiado por el tema de la inmortalidad del alma. Ahí es otra cosa que va muy relacionada con la muerte, pero es otra cosa, la inmortalidad del alma. Lo que pasó con este hombre es que después se llenó de ocupaciones y dejó de ir. Se le olvidó el problema. No lo solucionó, pero se le olvidó porque se llenó de ocupaciones. Fíjate, en esta película del Séptimo Sello, va cuando se confiesa con la muerte y le dice, estoy jugando con la muerte, ¿no? Para ver si le gano la partida de ajedrez voy a prolongar mi vida. Le dice, ¿qué es que no quieres morir? Dice, sí quiero. Entonces, ¿qué estás esperando? Es que quiero saber qué hay más allá. Buscas garantías, llámalo como quieras. Fíjate, ahí le está diciendo, no, yo sí quiero morir. La muerte no es mi problema, sino mi problema es saber qué hay. Claro. La nada o inmortalidad. Lo que él quiere es inmortalidad. Dice, bueno, todo el tema de Miguel de Unamuno es hambre de inmortalidad. Todo su tema es este. Y también con la inmortalidad aquí habría otro problema, que precisamente es este del posponer. Hay un cuento de un astronauta que va vagando por el espacio y entonces no hay quien lo rescate. Tiene dos pastillitas, una que lo va a matar, que es veneno, y otro que le va a dar la inmortalidad. Y decide que pues para no sufrir, pues el veneno. Y entonces te toma la pastilla, pero con horror se da cuenta de que se equivocó. Se tomó la de la inmortalidad, entonces va a estar ahí vagando eternamente. Yo digo, sí, tenemos este deseo de inmortalidad, y bueno, yo mismo Unamuno lo reconoce, pero al mismo tiempo no es un deseo de inmortalidad en el que no tengamos que hacer nada, sino queremos igualmente un propósito infinito. Una inmortalidad infinita de conservarnos todos nuestro ser, conservar al otro también, ¿no? Decía Marcel, no, amar es decir, tú no morirás jamás, rescatarlos de la nada. Y al mismo tiempo realizar un propósito que sea igualmente eterno que nosotros, porque si no nos veremos condenados como ese astronauta a vagar en la nada para siempre, algo peor que la muerte o la tortura. Bueno, en ese sentido, igual que lo que he dicho antes de Schopenhauer, se podría aplicar aquí. Si viviéramos eternamente, pero somos seres insaciables de deseos y de propósitos, a lo mejor no iría bien. Pero no sé, a mí me crispa eso de la inmortalidad. A mí me acuerdo que cuando era pequeña mi madre me lo dijo. Yo siempre soy muy inquieta y le decía, mamá, es que la muerte, no sé qué. Y mi madre decía, no, si el alma es inmortal, tu alma no va a morir nunca, nunca, nunca. Me lo dijo con tanta emoción y tan profundamente que me agobié. Dije, pero nunca, nunca. Como decir, siempre voy a estar viva de algún modo. Me dio como ansiedad pensar que no va a haber nunca un descanso. Un descanso del decir, vamos a estar siempre luchando de alguna manera, eternamente, aunque sea nuestra alma en otra. Tiene que haber otro tipo de comprensión de la vida, porque con este que tenemos ahora, la inmortalidad sería un horror, ¿no? Sí, bueno, es que si contemplamos así
que vamos a vivir eternamente, pero algo feo, como este astronauta, precisamente un no hacer nada, o un hacer pero tortuoso, difícil, pues definitivamente es un horror. Pero también me gustaría infinitamente si me dijeran, no, pues tu castigo es eterno, ¿no? Un eterno castigo, pues. Pero tú hablas de vagar por el espacio, yo te hablo de la vida en esta vida, o sea, que sí. Es bien distinto. ¿Te seguiría pareciendo tortuoso o...? Sí, porque esta vida también es difícil, ¿eh? Esta vida está llena de sufrimiento, enfermedad. Bueno, aunque por ejemplo, dentro de la visión cristiana, pues ya la vida después de la muerte es algo que igual desconocemos. Diría Julián Marías, la podemos imaginar, tratar de imaginar, pero ya es algo distinto que completamente desconocemos, no sabemos cómo va a ser, pero sí, esperaríamos que fuera diferente esta vida, porque es difícil esta vida, es difícil, es dura, afrontamos muchísimos problemas, muchísimas complicaciones. Yo pienso, y muchas personas luego no les parece, que la mayor parte de nuestra vida son sufrimientos que cosas bonitas. Yo eso es lo que pienso, y la mayoría es feo, y que si me lo prolongara, pues sí sería pesado, sí sería feo, ¿no? Hasta digo, pues qué bueno que no vivimos 300, 400 años, ¿no? Con lo que vivimos, pues está bien. Aunque si ya está otra vida, después de la muerte, por ejemplo, que esperaría Miguel de Unamuno, pues sí sería una vida diferente, no como esta. ¿Quién sabe cómo sería? Porque no lo podemos pensar. Digo, a lo mucho tratar de imaginar, diría Julián Marías, estará mucho. Pero más allá de eso, pues no. Y es que también esta angustia, ¿no? De ya no ser. En esa misma película del Séptimo Sello también dice, ¿quién puede caminar a la muerte sabiendo que camina hacia la nada? Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. La mayor parte de los hombres no piensa ni en la muerte ni en la nada. Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas. Sí. Que esa también es una angustia, ¿no? Y como también estamos llenos de contradicciones. Querer a veces vivir, querer a veces no vivir, y claro, muchas veces se les llama, o se llegan a ver que pues, son personas a veces, no sé, hipócritas, pero a veces yo digo son personas llenas de contradicciones humanas, que por un lado a veces desean una cosa y a veces desean el lado completamente opuesto definitivamente. Y igual pienso que, fíjate, está este filósofo también, Emmanuel Levinas, que criticaba un poco a Heidegger cuando decía somos ser para la muerte. Él decía para después de la muerte, o sea, lo que dejamos el legado para las generaciones futuras, para los demás, la huella que dejamos. Yo a una profesora que escribió libros sobre Levinas le preguntaba, bueno, ¿y qué va a ser la última generación? Ya no hay después, ya no hay un para después de la muerte. Claro. Me dice, no importa. Pero pues yo me quedé, pues sí importa. Que al fin y al cabo la humanidad va a terminar también un día. Claro. Y entonces nos lleva a la pregunta, bueno, ¿y para qué todo? ¿Para qué todo este show de humanidad? Que la historia hasta ahora es una historia de guerras. Una historia de barbarie, de sufrimientos y de guerras. Decía, creo Platón, mientras exista el hombre va a existir la guerra. Hemos avanzado tecnológicamente mucho, hemos ayudado a curar muchas enfermedades, pero nuestra naturaleza de conflictos entre nosotros ahí sigue. A la fecha seguimos con muchas guerras. Y es difícil pensar, bueno, a mí me es difícil imaginar que vamos a llegar a un paraíso en la Tierra. Siempre vamos a estar llenos de estos conflictos. Y es más, el hecho, aunque pues obviamente no se ha hecho, pero el hecho de que existan armas que puedan, bueno, ya una bomba atómica ya son mucho más poderosas que las que destruyó Hiroshima, ¿no? Nagasaki, o sea, el hecho de que tengamos esas cosas y tengamos un montón de otras cosas me hace difícil ser optimista. Y bueno, y uno se pregunta, y bueno, ¿y todo esto para qué? Y ahí está otra angustia que entra y un sinsentido y otra vez los conflictos, ¿no? Por eso te digo que si hay otra vida, que sea, por favor, con otro tipo de estructura mental, ¿vale? Porque entre las contradicciones, la inseguridad,
Yo, por ejemplo, me encanta el espacio, el universo, todas esas cosas. Pero luego, por otro lado, digo, como tú dices, ¿no? ¿Pero para qué? Habiendo gente aquí que se muere de hambre y estamos buscando vida en otros planetas, cosa que a mí me fascina en lo personal, pero luego digo, ¿a qué? Entonces, todas esas contradicciones, esas cosas, vamos, yo espero que si hay una alma por ahí eterna, que se libere de todas esas... Porque eso para mí es más sufrir, porque uno puede tenerlo todo en la vida y sufre, o sea, cuando uno no tiene nada, sufre porque no lo tiene, y cuando lo tiene, por si lo pierde. Entonces, pues, tío, vamos a deshacernos, ¿sabes? Que si hay algo eterno y divino que nos quite, para mí esa es la pena del ser humano. Y también por eso somos héroes en realidad, por estar aquí, por aguantar la vida. Si entonces dices, ¿necesitas un Dios? No, no, es que el Dios eres tú, por estar aquí. Y por sobrellevar la vida, y por sonreír todos los días, y por seguir aquí. Sí, fíjate, yo comparto completamente esta visión de heroísmo. Es que vivir implica sufrir, es una parte inherente de la vida, el sufrimiento, y entonces el hecho de vivir es un acto heroico, porque implica aguantar un montón de cosas. De hecho, precisamente un poco esa es la visión de Víctor Frank, ¿no? Vive heroicamente. Pues dice, hay un sentido, hay un para qué vale la pena, hay un propósito para cuál estar pues padeciendo, porque esta vida después es padeciendo. El hecho de que tú te esfuerces ya es un padecimiento. Por eso a muchos no les gusta esforzarse, porque implica un sufrimiento. Levantarse muy temprano y más hacer un montón de cosas. Te decía el caso de Martin Luther King con muchos otros, ¿no? Su misión implicó muchísimos sufrimientos. Y en nuestra vida cotidiana también. Y así como esos personajes históricos grandes, pues se les reconoce su heroísmo, a la vida cotidiana también se le debe de reconocer este heroísmo, ¿no? Este acto de valentía, de levantarse para ir a la escuela, al trabajo, a lo que sea, para mantener a la familia y un montón de cosas. Esos son actos definitivamente heroicos. Nadie te va a dar una medalla, pero hay que vernos, yo pienso así, Sí, como que actos heroicos, ¿sí? que no es lo mismo, o sea, que para mí es lo mismo, extrapoladamente, el que iba a la guerra y luchaba y se cargaba un montón de enemigos y era un héroe, que los que vivimos en esta época, que aunque no tengamos que enfrentarnos a las mismas cosas, el sufrimiento es como, ahora que tú que hablas de la peli esta, te voy a hablar yo del Club de la Lucha, no sé si la has visto. Sí, sí, Ahí lo dice, nuestra guerra es espiritual, porque no tenemos dónde agarrarnos. Entonces sufre el héroe cuando lucha y pierde o pierde una pierna, sí, pero nosotros perdemos en calidad espiritual. Entonces, ¿qué es peor? No sé yo qué es peor, ¿eh? Si convertirte en un guerrero y aprender a luchar, o que te arrojen a una vida en la que tú no sabes ni de dónde vienes ni a dónde vas. Ser consciente de eso, además tener tiempo para eso, porque la lavadora funciona sola, porque el frigorífico se enfría solo, porque no tienes que hacer tantas cosas como antiguamente, y vivir con esa constante comida de cabeza y sobrevivir y adaptarte. Eso, yo qué sé, tiene tela, ¿eh? También. Sí, así como dice Ortega, no somos náufragos, y sí, ya es una lucha, una batalla. Y toda batalla, todo sufrimiento, pues es digno, ¿no? No comparar a veces quién sufre más, quién sufre menos. Cada quien tiene su batalla, su lucha, que es bastante grande, y precisamente aquí estamos tratando este otro punto, ¿no? El sentido del sufrimiento. Como vivir implica sufrir, vivir es sufrir. Se sufre, decía Nietzsche, no es el sufrimiento tanto el que nos afecta, sino el sufrimiento sin sentido. Estas luchas nos soportamos mejor cuando luchamos por un sentido, por mi hijo, por mis padres, etcétera, etcétera, por X o por Y, por Dios, por lo que quieras. Pero ahí tienes una misión por la cual puedes soportar esta dura batalla. También decían los estoicos, la vida se parece más a la batalla que al baile. Y obviamente porque pues no es la vida tanto un gozo, sino como un padecer. El espanto de Siddhartha, Buda, ¿no? Cuando sale de su palacio y ve que ahí está rodeado de enfermedad, muerte, envejecimiento, se espantó, porque es difícil. Te digo que hay que aprender a vivirlo, aprender a soportar, aprender estas batallas. Y ahí
ahí la importancia del sentido, porque bien decías antes, ¿no? O sea, de repente se me muere un hijo y ahí es cuando no, te quedas súper impactado. Por eso, por ejemplo, los estoicos tienen sus frases, memento mori, premeditatio malum, ¿no? Porque están preparando precisamente, porque son conscientes de estas realidades humanas, ¿no? Víctor Frank dice, tríada trágica, culpa, sufrimiento, muerte. Pero hay que ser conscientes de ello. Y hay que ser conscientes entonces del para qué estás dispuesto a vivir a pesar de estas realidades que son humanas. Porque pienso yo que obviamente un poco la filosofía de consumo es lo contrario. No, esto no existe. Atrévete a ser feliz, positivismo exagerado, patológico. No, tú no eres feliz nada más porque no quieres. Un montón de estas cosas. Sí, eso no, creo que no enseña. Y la verdad duele, eso es así. Y la verdad duele, y es lo que estás diciendo. La verdad es que vamos a envejecer, vamos a morir, pero sí es verdad que el sufrimiento con sentido no duele tanto, pero me pregunto y te pregunto a ti. ¿Tú crees que hoy en día alguien sería capaz de morir por una causa realmente o morir por otra persona? Me refiero, sí, podrían darse casos, pero no es como antiguamente, creo yo. A lo mejor también como escribir los libros de historia con ese sensacionalismo, esa cosa, a lo mejor tampoco era antes así. Pero yo creo que es muy... Y además esto también me lo enseñó ese profesor del que te hablé, porque me enseñó muchas cosas. No existe ese vínculo entre las personas que existía antes. Ese doy la vida por mi grupo, por mi vecindario, por mi pueblo, por mi comunidad. No. En parte está bien porque te libera de un dogmatismo, de un nacionalismo, ¿no? Digámoslo así. Pero por otro lado, dices que me gustaría formar parte de una comunidad que diera la vida los unos por los otros. Porque me sentiría que podría hacer cualquier cosa. No sé, ¿cómo lo ves? Sí, coincido, ¿no? O sea, así como decía Bauman, ¿no? Estas relaciones líquidas. Pues yo no hago realmente un vínculo, porque un ratito estoy contigo, al otro ya estoy con otra persona, me cambio de lugar de vivienda, me cambio de país. Heidegger, perdona, que se me olvida, perdona. Sí. Heidegger llamaba justo a eso la avidez de novedades. Uno pone la televisión y sale una tragedia que ha pasado, yo qué sé, pues en México, ¿no? Pasa una tragedia, tal, ay, qué pena, hay que ver. En 3 minutos, la telenovela, se te olvida ya lo que ha pasado. A los 2 minutos, un anuncio de detergente, se te olvida. Y así va con esa avidez de novedades en la que realmente no sientes esa tragedia, no dices, joder, qué mal lo están pasando de verdad, voy a reflexionar sobre eso, qué puedo hacer, esa empatía con la otra persona. Pues pasa igual con todo el mundo. Vas a ver a tu abuelita enferma y enseguida te vas a trabajar. En el trabajo te hablan del programa de anoche y como que no te paras y dices, Larín, lo que acaba de pasar. Voy a sentirlo. Y ya está, sigue que te he cortado, perdona. No, sí, incluso también con la muerte a veces, no, pues se murió y pues qué lástima, ¿no? Y ya seguimos la vida. Como si no tuviera el menor impacto. Como si no tuviera la menor consecuencia. Y luego eso es lo que realmente yo no entiendo. O sea, ¿cómo no se les revuelven las entrañas, ¿no? Con estos sucesos, como la muerte o otras cosas, parecen como una indiferencia que a mí me espanta, así de, no pasa nada, lo que sigue, ¿no? Y eso es lo trágico para mí, lo trágico. Efectivamente, antes ahí había más sentido de unidad, más sentido de pertenencia, y ahora pues somos ciudadanos del mundo, luego se dice, y todos, nada, disfrutamos pues en este nihilismo en el que lo único que vale es ir más rápido cada vez. ¿Quién sabe dónde voy? Pero tengo que ir súper rápido. Esa es la consigna, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay que hacer más cosas, tener más. Y quien se detiene ahí te van a ver al rarito. Vas a ser ahí la persona extraña. Quien se detiene esta aceleración, estos ritmos súper acelerados. Y toda una, bueno, yo lo considero toda una patología. Toda una patología esta social, esta parte. Y te tienes que adaptar, pero una de las cosas que más me gusta y que tendrá que ver con esto en el sentido de la vida, y es que dentro de toda esta rapidez a la que todos tenemos que adaptarnos si queremos tener una vida en condiciones,
hay algo que no nos pueden quitar. Y es, sí, Foucault, supongo que sería el que lo diría, que es la posibilidad que tenemos hoy en día de utilizar los medios de comunicación para crear. Y para que aunque yo esté 9 horas en el trabajo, si se puede decir con perdón, puteadísima, con unas condiciones horribles, unos compañeros que ni fu ni fa, un jefe que tal, pero luego yo tengo un rato para estar en mi casa, para yo compartir lo que yo quiera, por ejemplo, mi canal de YouTube, que yo digo lo que quiero, siempre dentro de una regla, pero puedo expresarme y puedo crear algo, y eso no te lo pueden quitar, y a la vez te lo han dado. Te lo han dado, no quiero decir la cúspide del poder, pero la sociedad te ha dado un rincón para que tú puedas crear. Y en ese sentido me alegro de que existan pues, plataformas en las que si uno sabe dibujar, pues ofrece, si uno se le da bien la poesía, pues ofrece poesía. Y ahí nos podemos realizar mucho. Siempre usando, como diría Heidegger, con inteligencia, toda esta tecnología que se nos está dando, dándole un buen uso. Sí, definitivamente, por ejemplo, Víctor Frank dice otros de los caminos precisamente para encontrar los sentidos en la creación, en estos valores de creación y precisamente estas plataformas, aunque a veces limitadas por censura, por otras cosas, pero aún así siguen siendo un espacio precisamente, como dices, para expresarse uno, para crear, y en esa creación, en eso que uno da al mundo, uno encuentra sentido. Yo soy de esa opinión. Es un camino, definitivamente. Y también lo mucho que uno puede conocer, ¿no? También yo, por ejemplo, lo que he aprendido de estos canales de filosofía, de todos, pues también me han enriquecido, ¿no? Yo no conocía tal autor, no conocía tal cosa, y ahora ya la conozco, la busco. Y definitivamente, bueno, esa es una de las cosas buenas que ha tenido esta parte del internet, de la globalización, que me da acceso a cosas que de otro modo no tendría acceso, a menos que fuera una persona que viajara por el mundo, porque eso está muchísimo más limitado. Mira, este es un ejemplo, ¿no? Estamos hablando en México, España, ya de otro modo no se daría esto, sería imposible. Sí. Y bueno, como lo decíamos, ¿no? No todo es negro o blanco, hay sus grises. Sí. Todo tiene su parte buena y su parte mala. Le hemos visto algo bueno, que estábamos ya muy pesimistas. Que sí, la vida, bueno, sí, tiene sus cosas buenas también. Pero hay que saber verla y tener una actitud más serena ante las cosas. Luego ya hay filósofos como Cioran que ya digo, no, esto ya andan con depresión mayor. Total. Sí. Que tú harás por la tarde, pero aquí es por la noche. Me habla a mí de Cioran o de Camus y lo que es que no duermo esta noche. No. Es que sí, ya son, te digo, ya para deprimirse, ¿no? O sea, yo digo, está bien verlo así, la vida dura, pero yo tampoco no quiero andar demasiado hincándole el diente ahí, ¿no? Porque si no, te metes en la depre y luego ya para sacarte está difícil, ¿no? Totalmente. Ver a futuro, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo, digamos, para mantener a mi familia, ¿no? Yo tengo la esperanza, el deseo de que voy a vivir mañana para poder ir a trabajar. Tenemos esa esperanza porque ni siquiera la vida la tenemos segura. No tengo seguro si voy a seguir viviendo mañana, si voy a poder realizar este proyecto, ¿no? Pero siempre el sentido también implica como proyecto, ¿no? Hombre, ¿Cómo lo ves? Sí. Sí, hombre, te diría que en mi experiencia un psicólogo te diría, no, si tu felicidad o tu sentido de la vida va a depender de unas circunstancias que en cualquier momento se pueden caer como un castillo de naipes, no estás escogiendo bien tu proyecto. Que hay muchas ramas de psicología y eso, pero eso es algo que a mí personalmente me impactó, ¿no? Porque en mis sesiones, si es verdad, ¿no? Que te dicen que tu felicidad dependa de ti solamente. Y por eso yo apuesto más por la creación que uno mismo puede hacer, ¿no? Que te hace sentir realizado. Pero sí, un proyecto claro que puede dar esperanza. Sí. Pero ahora tienes que tener en cuenta que en cualquier momento ese proyecto se puede ir a garete y eso no te puede hacer que te hunda. Bueno, igual, pero por ejemplo, un proyecto de creación también es un proyecto, ¿no? Quiero crear proyecto personal futuro, digamos. Sí. También estamos hablando de proyectos y luego también esa parte, ¿no? Imagínate,
Está difícil. Está difícil que te digan eso de un proyecto que no se desmorone. Eres bailarina, digamos, un accidente, se te rompen los pies. No dependía de mí, dependía de ti, pero fíjate que hasta esto se puede terminar. La tecnología, digamos, por X o Y razón, se acaba el internet y luego, o Los creabas algo con las matices. manos, te quedas ciego. O te pega un golpe en la cabeza y te quedas Sí. catacroques. Daniel, si es que es lo que estamos hablando. Hay grises. Siempre hay grises. Aunque una parezca Sí. una loca hablando del blanco y del negro a la vez, hay matices. Y aparte que ya te dije que yo tengo pendiente hacer un vídeo de las terapias cognitivo-conductuales, que yo en la psicología tampoco pongo la mano en el fuego de esto. Sí, no. Fíjate, yo lo que sugiero luego, porque ya estoy empezando también a atender pacientes, es que el sentido no nada más lo tengan, digamos, en una sola cosa, sino que tengan varios sentidos. Me hace sentido mi familia, pero también esto que creo, pero también estas amistades y estas varias cosas. Por si se le cae una pata, dos patas, sigues teniendo más patitas. Porque yo pienso que todas se pueden desmoronar. Yo digo más que tener una sola, que tengan varias. Porque entonces tienen otras cosas de donde agarrarse. Por ejemplo, el propio Víctor Frank perdió sus padres en los campos de concentración, perdió a su esposa embarazada, o sea, casi lo perdió todo, incluso su manuscrito. Pero todavía le quedaba, pues, el intelecto de volverlo a escribir. Y eso fue un sentido que él siguió conservando. Ese proyecto, ese escrito de ese libro que tenía ya desde antes de entrar a los campos, había querido escribir. Entonces lo pudo escribir, ese fue un sentido. Perdió varios, pero sigue conservando uno. Y eso es un poco el objetivo también, que las personas tuvieran varias cosas a las que agarrarse, no solamente uno. Y digamos, una persona que además dice, mi trabajo es mi único sentido de vida, te despiden y luego ¿qué haces? Te derrumbas completamente. Sí, es cierto. Es mejor tener varios. Sí. Un poquito la pregunta final sería, para ti, bueno, y que ya no me lo respondiste, pero un poquito que me lo vuelvas a decir, ¿cuál sería uno de tus sentidos de vida? Pues mi sentido de vida es que no hay sentido de vida. Porque me conozco, he pasado por muchas épocas muy diferentes, he estudiado como muchas cosas distintas y me he dado cuenta de que yo no soy un para esto. Yo soy para lo que venga. Y puedo disfrutar en una época con una cosa, puedo disfrutar, si resulta que está de Dios que tenga hijos, los disfrutaré, si no, podré seguir viviendo igual, todo con humor, todo bañado de humor y siempre en el límite ese de no pensar demasiado, porque a mí me cuesta buscar el equilibrio entre pensar demasiado y no pensar. Los equilibrios me cuestan, pero creo que como cualquier persona. Pero no tengo ese fundamento, no creo en todo caso, y es algo que me ha gustado que has dicho, que si el sentido de la vida es algo como en otra dimensión. O sea, el sentido real de la vida no tenemos acceso a ella. Entonces, eso me da esperanza, porque digo, mira, pues tal vez sea que nos morimos y nos cambia, hace algo así y entendemos todo o no entendemos nada porque no hay nada y en ese caso no sufrimos. Entonces, por ahí voy yo. Sí es verdad que me he criado filosóficamente por el nihilismo y por el Nietzsche, Heidegger, Foucault, Deleuze, todo, y nada de cristianismo, así que te puedes hacer una idea, os podéis hacer una idea. Sí, es difícil de explicar brevemente. Sí, ¿sabes? y es que somos nuestra historia, ¿no? Somos nuestra historia, o sea, también de dónde empezamos a leer un montón de cosas. Digo yo, uno de los primeros libros que me topé pues, fue Aristóteles, Ética Nicomaco, o sea, también mucho dice de nosotros. Bueno, me gusta también, y déjame, ya me dices si te entendí bien, ¿no? O sea, ¿tú para qué ahorita me dices que no hay sentido? Pero ¿tú para qué es como lo que disfrutas hoy, lo que disfrutas en estos momentos hacer y lo que disfrutas que estás viviendo, ¿no? Sí. ¿Tú para qué es lo que estás viviendo actualmente, tu circunstancia actual? ¿Sí es correcto? Estoy pensando, pero sí, creo que sí, que no me voy a proyectar en una... No soy ambiciosa en ese sentido. Yo me acuerdo cuando estudié la carrera y yo creía que podía hacer la tesis, convertirme en doctora en filosofía,
y luego conocí cómo estaba la universidad. Esto es un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo. Conocí cómo estaba el mundo académico, cómo estaba la universidad. Las condiciones para que tú puedas ser doctor en filosofía, por lo menos aquí en España, son 15 años de trabajo hasta que tú tienes la posibilidad de colocarte en una universidad, que se me quitaron las ganas. Digo, es que he idealizado un proyecto y cuando he conocido de qué va ese proyecto no me llena. Rocío, ¿a ti qué te gusta la filosofía? Pues filosofía, lee filosofía, punto. Si un día no puedo leer filosofía, pues ya me pondré con la música o yo qué sé. Pero, ¿entiendes? Sí. No soy ambiciosa, no veo que sea necesaria esa ambición de voy a llegar a hacer esto. Si al final nos vamos a morir todos. Y es lo que dice, la humanidad va a terminar y no va a haber nada escrito de nadie. ¿Para qué calentarse la cabeza? Disfruta de la vida y ya. Pero con cabeza siempre, no sea ni responsable, ni un asesino, ni nada de eso. Sí, ¿no? Y bueno, 15 años a cualquiera se le quitarían las ganas. Ya ves, y haciéndolo bien. 15 años. Es un montón de tiempo, la verdad. Sí, te entiendo en esa parte. Y bueno, ¿qué te iba a decir? Y sí, bueno, tus proyectos, sí. Bueno, fíjate, yo aquí lo comparto igual. Yo soy como tú en ese sentido, o sea, no soy muy ambicioso, no me veo si me preguntan, ¿y qué va a ser de ti en 5 años? A lo mejor estás muerto, un hombre. Cositas pequeñas que tenga para 1 año, 2 años, sí tengo varias cositas chiquitas. Incluso proyecto, me quiero leer este libro que todavía no me he leído. Mis proyectos son pequeños. Pero digo, son proyectos, pero son pequeños y no por eso son menos importantes que uno que se propone a 15, 20 años, ¿no? Sino mis proyectos a 2 años, pues yo los veo muy bien. Porque yo no me veo más 5 años, ¿no? Mi carburador no enciende ahí. Entonces, ¿tu sentido de la vida que te toca a ti ahora, cuál es? Mi sentido de la vida, pues es lo que estoy haciendo en este momento. Creo que estoy realizando mi sentido de la vida. Uno es aprender y transmitir lo que procuro aprender, porque yo pienso, de nada me sirve leer algo y que yo me quede con eso que he leído, sino poderlo transmitir, poderlo invitar a otra persona que también lo conozca, lo lea, un poquito. No es muy bueno mi canal de YouTube, pero es un poquito el intento, ¿no? Si hay alguien le llama la curiosidad de un autor, pues que lo pueda leer, ¿no? Que tenga la idea mínima de qué se trata y a lo mejor en un futuro eso lo puede ayudar. Pienso que uno se pueda educar, bueno, el que uno se eduque y el que eduque a los demás para mí es un sentido. Bueno, también en esta parte también que estoy estudiando logoterapia, todavía me falta un poco para terminar mi especialidad, pero pues ya. Ahora, como atender pacientes también es otra cosa que me da sentido, tratar de ayudar a las personas. Y digo tratar porque está complicado. Está complicado, pues también es otro sentido de vida para mí. Bueno, y también tener esperanza, ¿no? De que efectivamente no pensar que todo es para nada. Como diría Unamuno, quiero creer que todo es para algo. Creer que es para algo y no para nada. Bueno, aquí también un poquito por mi historia de vida, ¿no? También yo sí más educado desde pequeño en el catolicismo, desde los libros que empecé a acceder. Y lo que queda es pues agradecerte, pues agradezco tu tiempo y créeme que yo disfruté mucho de esta conversación y de verdad infinitas gracias. Y invito a que se suscriban a tu canal. Muchas gracias. Y yo quería agradecerte a ti que me propusieras venir a tu canal porque no he hecho colaboraciones, vamos, de filosofía con nadie. Y me ha encantado, me lo he pasado muy bien y me ha enseñado mucho en lo que hemos hablado. O sea, me ha llegado a lo personal y te lo agradezco mucho. Y que gracias por invitarme cuando quieras. O sea, ya tenemos pendiente otra, pero otro día cuando quieras, otro tema, aquí estoy. Gracias. This is a real reward. It's worth more than all the money in the world.